Desde 1978 hasta 1987 hubo un programa que se colocó en las preferencias del público, que fue el ideal para que las familias mexicanas tuvieran un momento de diversión al finalizar el día y con el que millones de niños se rieron de situaciones cómicas, donde probablemente no entendieron el doble sentido de los diálogos. Fue ahí, en algún foro de Televisa, donde se escuchó luces, cámara, acción. En ese momento, el que fuera ícono de papá soltero, César Costa, cantaba o presentaba el show cómico mágico musical de la televisión mexicana. Y de repente aparecía una botarga amarilla, llena de plumas, con lentes enormes, nariz de zanahoria y un vestido rojo juvenil. La pájara Peggy acariciaba al cantante, le tapaba los ojos, se le dejaba caer en sus brazos y le dedicaba alguna porra con su típico a la one, a la two, a la one, two, three, tiki, 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 tiki. Sin embargo, detrás de esa máscara se escondió uno de los personajes más oscuros de la televisora. La carabina de Ambrosio fue una piedra angular para la construcción del humor en la cultura mexicana. Su fórmula fue todo un éxito debido a que juntó a la crema innata de la comedia nacional, a personajes creativos, ocurrentes y que se divirtieron mientras hicieron que el público se carcajeara. Todo aquel que se deleitó con los chistes del Simpatías, que entendió a la perfección el sarcasmo del mercado de lágrimas y que se convirtió con los sketches del Brody, supo que cada entrega de este show habría un nuevo chiste. Una situación inesperada que los haría reír, porque los mexicanos en ese entonces supieron que con la carabina de Ambrosio la diversión estaba garantizada. Su humor ácido, tóxico y gandalla estuvo vinculado a uno de los vicios más socorridos de esta empresa, ya que Humberto Navarro y Manuel Rodríguez Ajenjo escribieron y produjeron bajo los efectos de la caspita de cabello que da para arriba. Este fue el lado oscuro del productor y vicepresidente de Televisa, ya que mientras le generó montañas de dinero a los Azcárraga con sus shows, tenía una doble vida con el consentimiento de la televisora. La botarga amarilla, con unos lentes enormes, nariz de zanahoria y un traje muy corto que dejaba ver sus plumas a simple vista, era divertido, simplón, escandaloso. Pero detrás de esa máscara se escondía una historia de excesos y un pensamiento denigrante. Prepárate, porque en esta ocasión se analizará a fondo la oscuridad de este personaje, los excesos de su creador y la relación que existe con uno de los vicios más arraigados en Televisa. Porque lo anterior fue la clave para entender el éxito que tuvo este show, que poco a poco fue quedando en el olvido. Es por eso que hoy te presento Fuera Máscaras, la oscuridad detrás de la pájara Peggy, la polémica botarga de Televisa. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Independientemente de lo que se piense sobre la carabina de Ambrosio y más allá de un debate sobre si es bueno o malo, si da risa o pena ajena, la primera conclusión que se tiene que establecer es que fue un programa que funcionaba muy bien, tanto para quienes lo construyeron, para quienes vendieron los espacios publicitarios correspondientes al programa y para su audiencia, que lo mantuvo en la preferencia del público durante casi una década. Uno de sus grandes éxitos fue que los televidentes contaban a nivel emocional con sus personajes e identificaban situaciones cotidianas que se veían comúnmente en la sociedad. Se rieron de un padre violento, de un maestro ignorado por sus alumnos, de un ventrílocuo cuestionado por su muñeco, de un tipo que se reía de sus propios chistes antes y por alguna extraña razón, las porras de la pájara Peggy fueron un sketch que fue de los favoritos de la audiencia. Sin lugar a dudas, la mejor forma para definir a esta porrista es con el término de lo absurdo, que significa que algo es contrario a la lógica o a la razón, y que su comportamiento es difícil de entender. Su rol en el show no tenía tanta ciencia, y mucho menos diálogos complicados. Era una simple porrista gritona y con un exceso de energía. Su historia y la forma con la que se dio su entrada al programa tiene mucho menos sentido que el personaje mismo. Existen dos versiones sobre su nacimiento. Uno de ellos es el que abunda en internet, en la prensa que se dedica a los espectáculos, y esta versión dice que mientras viajaba con su esposa Humberto Navarro, compró la máscara para utilizarla en alguna fiesta de disfraces y que después la llevó al programa. Esta versión plantea que Peggy llegó al programa por casualidad.
Sin embargo, en los videos titulados Anécdotas, Alejandro Suárez ha dado otra versión, en la que señaló que la máscara fue adquirida en Nueva York por Lila Deneken, esposa de Navarro, y es importante señalar que no se compró para una fiesta. El productor la pidió especialmente para su uso exclusivo de la carabina. Esta versión habla sobre que el señor O'Ferrill mandó para el programa piloto unos monstruos con careta, pero que estaban medio chafas. La producción del programa concluyó que no funcionarían como un nuevo personaje y solo se iba a quedar con uno. Pero el señor O'Ferrill dijo que se quedarían con los 3 o ninguno, poniendo sobre la mesa un dedazo espectacular. El proyecto con este trío de caretas fue ponerlos en escena contemplando a César Costa mientras cantaba. Pero la producción no cedió a sus todos o ninguno y lo mandaron bien lejos, y fue cuando Humberto Navarro le habló a su esposa y le pidió un disfraz de lo que fuera, algo que le llamara la atención y le gustara. Deneken le entregó algo similar al tío Cosa y en Televisa la arreglaron, le pusieron lentes y una narizota. Así fue como nació este personaje según la segunda versión. Desde el principio estuvo claro que la pájara compartiría sketch con César Costa. Sin embargo, se descartó la idea original. Por el contrario, más allá del personaje estático y observador, Humberto Navarro le dio vida a la presidenta del club de fans del cantante de rock. Y como toda fanática desquiciada, tendría el ímpetu, la energía y la actitud de una colegiala frenética que daba la impresión de haberse metido unas líneas. Pero la pájara no se quedó como simple porrista del presentador. También destacó por su participación en el sketch de la escuelita. Esta sección se originó después de que un episodio de Guillo el Monaguillo se les pasó de la mano, con un chiste sobre el Espíritu Santo en el que en lugar de utilizar una paloma, salió volando un guajolote. Por lo anterior, hubo señoras muy católicas que se quejaron con el tigre Azcárraga y mandaron a Guillo a la congeladora. La escuelita fue una de las partes de la carabina de Ambrosio que destacaron en el gusto del público. Fue el sketch que permitió juntar a casi todos los personajes cómicos pesados del Emporio al mismo tiempo. Y fue muy importante para la pájara, porque antes de ese sketch, su papel se limitaba a interrumpir el canto de César Costa y declararle su amor y una que otra porra. Sin embargo, para la etapa de la escuelita, la persona que estaba detrás de la máscara de la pájara Peggy fue Moisés Suárez, quien también estuvo bajo la botarga del gato GC y que participó en Vecinos como Arturo López. Humberto Navarro, su creador original, se tuvo que hacer a un lado porque le jalaron las orejas y porque su jerarquía en Televisa no le permitió continuar haciendo el ridículo. Al menos no para el tigre Azcárraga, quien a punta de guamazos lo sacó del estudio, pero eso lo veremos más adelante. Las porras, como tal, no fueron el principal atractivo de la pájara. Lo que hizo reír a la gente fue la energía, su vitalidad, su lenguaje no verbal, la forma en la que movía su cabeza de un lado para otro, sus alas de pollo mal hecho y ridículo, la manera en la que agitaba sus brazos y su tono elevado de voz. Sin embargo, lo que pocos saben es que Humberto Navarro no estaba actuando. Su personaje no tuvo guión como tal. Todo su show fue mera improvisación. Antes de que el famoso Chicharito llegara a la televisión mexicana, ese pequeño auricular que recitaba fama, los actores tenían que memorizar sus diálogos y para lograrlo repetían y ensayaban una y otra vez su guión. En el caso del productor de la carabina de Ambrosio, la situación fue mucho más sencilla. Él se limitó a sacar una botellita de cristal, de meterle durísimo las líneas que le daba el pirulí y dejaba que su energía saliera libremente sobre el escenario. En el libro Nación TV de Fabricio Mejía dice lo siguiente textual: Humberto Navarro, un productor de Televisa, se disfrazaba de pollo en el programa cómico que él mismo producía, La Carabina de Ambrosio, y se hacía llamar a sí mismo La Pájara Peggy. El apodo había surgido de su capacidad de meterse pericazos en las noches en los que los cargamentos llegaban a la televisora. La clave para interpretar al personaje estrambótico de Navarro era su enorme nariz en forma de zanahoria. En las palabras de Fabricio Mejía hay un dato que se ha repetido y que tiene que ver con el cargo que tenía Humberto Navarro en la televisora. Porque no era una mula común y corriente. No fue un tipo que moviera la merca en Televisa por necesidad. Por el contrario, este tipo se codeaba con la alcurnia de la empresa y fue cercano a Emilio Azcárraga mismo.
Navarro escaló muchos peldaños para llegar a productor y después a una vicepresidencia de Televisa. En los 70s se desempeñó en una agencia de publicidad llamada Darcy. Posteriormente fue designado como asistente del programa Cómicos y Canciones, donde participaron personajes de la talla de Viruta y Capulina. En 1969 fundó su propia productora y un año después, el programa Ensalada de Locos le dio el pase para convertirse en productor de planta en el telesistema mexicano, que con el tiempo se convertiría en Televisa. Humberto Navarro fue el productor ejecutivo de 12 programas, entre los que destacan Ensalada de Locos, Nosotros los Gómez, Chiquilladas, La Carabina de Ambrosio, Mi Secretaria, Cosas de Casados, Hogar, Dulce Hogar, El Show de Loco Valdés y El Show de Alejandro Suárez. Es por eso que por su trayectoria y por el peso que tuvo en la televisora es complicado entender la manera en la que se fue degradando hasta terminar debajo de una botarga con una máscara que escondía lo que realmente fue. Una mula más del jefe de jefes, una persona que a pesar de haber ganado mucho dinero con sus producciones, se encargó de mover el producto en Televisa junto a Paco Stanley, que se le llegó a ver en mal estado en el Marrakech y con 2 o 3 señoritas de la vida nocturna y sin la cabeza en la tierra. Ese mítico bar donde la crema innata de Televisa llevaban los excesos a niveles inimaginables. Sin embargo, se ha justificado su participación en el programa con la simple y sencilla razón de que él tenía ganas de actuar y nada más, de formar parte de una de sus producciones, pero por su papel en la empresa no pudo hacerlo libremente y utilizó la máscara de Peggy. Una de las notas recurrentes sobre la historia de Humberto Navarro fue la forma en la que el Tigre Azcárraga le prohibió seguir participando en ese programa. Incluso el mismo Benito Castro dijo: un día se enteró el señor Azcárraga mismo, porque Humberto Navarro lo hacía a escondidas de él. Alguna mano amiga fue de chismoso y le dijeron que él era la pájara Peggy. Así fue como en las siguientes líneas el Tigre regañó a Navarro diciendo textual lo siguiente: ya me enteré que estás haciendo de pájaro Pú. ¿Cómo es posible que un vicepresidente de Televisa salga a hacer ese papel? Tigre le ordenó a su vicepresidente que dejara de hacer el programa y también le exigió eliminar el tema de las botellitas de cristal que estaban causando estragos entre los actores de la empresa, que algunos incluso tuvieron que rehacerse el tabique mientras otros terminaron en centros de rehabilitación. Pero, ¿a qué se refería el Tigre con las botellitas? Veamos. Muchos fanáticos del perico reciben su fortuna en una simple bolsita de plástico transparente. La rompen, arman sus diagonales y le jalan con singular alegría hasta llegar al clímax profundo. Sin embargo, este producto no podría entrar a Televisa de una forma tan vulgar y naca, porque su destino era la psique de las principales estrellas de la televisión, de algunos guionistas, productores y personas con un prestigio dantesco para la empresa. Por lo tanto, esto tuvo que viralizarse de otra forma, en una presentación más elegante, más discreta, de alcurnia y lista para gozarse. La historia de estas botellitas mágicas en los foros de San Ángel tiene su origen en los años 70, y 2 personajes fueron los responsables de que esto sucediera. Básicamente el proveedor y distribuidor, el contacto de la empresa con el líder de la Federación de la Maña fue Víctor Manuel de Anda Iturbe, que en sus años mozos se desempeñaba como un payasito apodado el Pirulí, apodo que lo siguió hasta los últimos días en este mundo. La pareja musical de Chamín Correa tuvo una fortuna impresionante y que no concordaba con los ingresos de un cantante de boleros. Tenía propiedades en el Pacífico y una vida de rey. El Pirulí solía decir que tenía muchos negocios con el nopal, producto al que se le descubrieron muchas propiedades medicinales, pero bajita la mano era un secreto a voces su vínculo con el señor al que le dedicaron la rola de los Tigres del Norte titulada El Jefe de Jefes. Una vez de que Víctor Iturbe tenía el producto en sus manos, lo depositaba en botellitas miniaturas de alcohol, de esas que suelen dar en hoteles o aviones y que rinden solamente para un trago. Uno de los clientes frecuentes y que posteriormente le entró al movimiento del producto y, como se dice vulgarmente, fue una de las mulas que movían el negocio en Televisa, fue el productor Humberto Navarro, o sea, la mismísima pájara Peggy. Este personaje empezó a ser muy famoso dentro de los foros, pues se sabía muy bien que el ánimo que le imprimía a su sección era muy sintético y que hacía que la memoria trabajara al 1000 por hora.
Muchos deseaban no tener que memorizar tanto los diálogos de la cuna de fortunas, por eso siempre era buscado. Bajita la mano, por debajo del agua, Humberto Navarro empezó a ser parte del negocio. El zar de la felicidad. Muchos actores iban con él, con el pretexto de refrescar su día, de ponerle una pausa al arduo trabajo al que eran sometidos y además ayudaba a que el mismo trabajo tras las cámaras fuera más tranquilo. Sin embargo, como todo mundo de la felicidad, este se vuelve muy viral, muy vicioso. El dinero tras bambalinas fluía como el aspirar el cúmulo de emociones. Eran momentos de gloria donde los ratones hacían fiesta en las barbas del gato que era un tipo santiguado. Un príncipe idiota que estaba idiotizado con las mujeres. El tigre Azcárraga por mucho tiempo lo supo, pero él prefería el pedazo de carne como un vicio, tanto así que en su momento llegó a decir: mientras hagan bien su trabajo y me hagan ganar dinero, me vale lo que pase tras bambalinas. Al final, este se dio cuenta que no era tan sencillo y que todo tendría repercusiones. De pronto, muchos actores empezaron a faltar y los problemas de salud de estos lo agobiaban. Lo que había empezado siendo una fiesta terminó por ser un aquelarre que la televisora cayó muy bien hasta la fecha. Hasta el momento, no hay una respuesta concreta que explique los motivos del por qué la carabina de Ambrosio se dejó de producir. Evidentemente, para el dueño de la televisora fue más importante sacar a Navarro de ese contexto que continuar facturando las regalías correspondientes. Porque este productor fue un tipo que supo darle al televidente lo necesario para que sus producciones triunfaran. Además, su elenco se fue depurando con el paso de los años debido al desgaste entre sus miembros, a los compromisos laborales dentro de la televisora y que hubo un par de sucesos trágicos con Gina Montes y Judith Velasco. Con la primera se dio una situación muy fuerte relacionada con el interés que el negro Durazo tenía sobre la actriz. A este personaje pronto le tendremos en una sección, quizá uno de los tipos más oscuros en México en aquellas épocas. Con la segunda se dio una situación inesperada, ya que al caer en depresión, Humberto Navarro decidió sustituirla por Lucila Mariscal. La carabina de Ambrosio fue un cañonazo que despegó de manera sorpresiva y asimismo fue su final. Porque a pesar de lo criticado de su humor, se tiene que reconocer que siempre fue del agrado de su público. Sin embargo, su carácter violento hubiera sido el motivo perfecto para que no tuviera cabida en las nuevas generaciones. Es importante resaltar que este show cómico, mágico y musical no trascendió por su gran producción, por haber sido innovador en situaciones tecnológicas o por la complejidad de su argumento. Por el contrario, fue uno de los más sencillos, con escenografías muy simples y que destacó porque su principal fortaleza estuvo vinculada a situaciones espontáneas, a golpes que no fueron fingidos y a situaciones donde alguno de sus personajes fue ridiculizado, exhibido o agredido. Lamentablemente, al televidente de los años 70 y 80 se le mostró que estuvo bien reírse de la desgracia ajena, de la carencia del otro, del accidente fortuito, porque la carabina de Ambrosio nunca escatimó para hacer reír al espectador. Es probable que si este programa se hubiera estrenado en estos días, la generación de cristal, los correctitos y gran parte de la sociedad se ofendería ante los coqueteos de un maestro con su alumna, de la forma en la que un monaguillo y un padre llevan a cabo su praxis religiosa, de la exageración y el drama sin sentido que se vive en un matrimonio, del maltrato físico de un padre hacia su hijo y sobre todo de la forma en la que se ridiculiza a los fans de un cantante de rock. Sin embargo, la vieja guardia y los chavorrucos son un auditorio que no pueden evitar reírse con este tipo de humor, porque su público creció con la televisión abierta como su principal fuente de entretenimiento. Durante muchos años, Televisa dictó el comportamiento que debía seguirse en la sociedad, de lo que se tenía que reír la gente, y le enseñó al público latinoamericano que estaba bien reírse del dolor ajeno, que es gracioso ver cuando se cuestiona y se le falta el respeto a la autoridad, sea un padre de familia, un policía, un profesor, un cura o un tipo que se gana la vida jugando con un muñeco como un ventrílocuo. Al final de cuentas, la carabina de Ambrosio no inventó este tipo de humor, lo tomó de la parte tóxica de la sociedad mexicana. Sin embargo, es posible que este show cómico, mágico y musical haya tenido influencia en el comportamiento de la sociedad a finales del siglo XX.
que el bullying, el acoso y las agresiones en las escuelas fueron consecuencia del ejemplo que pusieron sus personajes a lo largo de los 9 años en los que se mantuvo al aire. A pesar de todo, hasta la fecha, es difícil ver uno de sus sketches y no soltar la carcajada. Cuando Chabelo azotó a César Costa, cuando Gualberto Castro golpeó la cabeza de Javier López, cuando la pájara Peggy se llenó de líneas y sacó sus porras, y cuando Alejandro Suárez ofreció uno de sus mejores papeles en la televisión. La carabina de Ambrosio y la pájara Peggy quedarán en la mente de quienes se rieron de su contenido, de lo que hacían, y en la historia quedará marcada para siempre que ese programa se hizo con la síntesis de la felicidad, donde Televisa y los actores eran cómplices y donde se cimentó el lado más oscuro de la televisora, que en el paso de los años fue un nido de venta, y donde fluía el dinero a carretadas y sobre todo las infinitas operaciones del tabique. Es por eso que yo te pregunto, ¿llegaste a ver algún capítulo de La Carabina de Ambrosio? Y sobre todo, ¿crees que haya sido responsable de la toxicidad del humor en nuestra sociedad? ¿Crees que la pájara Peggy era el enlace del producto con Televisa? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.